Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alicia Hernández. En esta ocasión les hablaré sobre el derecho laboral en México. Les hablaré de los principios fundamentales, de los sujetos de derecho de trabajo, la Organización Internacional del Trabajo y así como de los convenios internacionales en materia de derecho laboral. Primeramente, les hablaré de los principios fundamentales del derecho laboral. Así como todas las materias en el derecho tienen sus propios principios fundamentales, el derecho laboral no es una excepción en ello. Estos principios buscan el equilibrio y la armonía entre factores de la producción. Esto se refiere a los factores de producción que se utilizan para producir bienes y servicios, siendo estos el trabajo, el capital y la empresa. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo establece que las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Otro de los principios es el de la justicia social. Este principio es muy relevante, ya que uno de los fines en el derecho laboral es que el equilibrio entre los factores de producción, es decir, entre el capital y el trabajo. El trabajo como derecho y deber social es otro principio donde el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todos tienen derecho a un trabajo digno y útil. Quiere decir que el trabajador tiene la facultad de ejercer su trabajo con plena libertad y el compromiso de aceptar esta condición para el equilibrio y la armonía de una colectividad y que se relaciona con la irrenunciabilidad del trabajador y que debe de existir las condiciones mínimas favorables del trabajo. Otro de los principios es la libertad de trabajo. Esto quiere decir que cualquier trabajador es libre de elegir a qué se quiere dedicar, siempre y cuando esté apegado a derecho. El derecho del trabajo y la vida y a la salud y a la existencia decorosa de los trabajadores es otro principio en el cual es obligación por parte del Estado y del patrón de garantizar al trabajador la protección a su persona en distintos ámbitos. Para ello se han ido incrementando distintas leyes y reglamentos que beneficien y eviten la explotación, tal como las normas de previsión social, Infonavit y Fonacot, así como todos los seguros del régimen obligatorio, tanto el IMSS como en el ISSSTE. El principio de igualdad a que todos los trabajadores tienen el derecho de ser tratados con las mismas condiciones laborales, sin importar su condición económica y social, basado en los principios de trabajo igual, salario igual. Estabilidad de los trabajadores en su empleo. Esto implica seguridad para el trabajador, al no permitir la remoción del puesto de trabajo o cargo que se desempeñe, a menos que se presente alguna de las causales establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Para que esto ocurra, cabe señalar que este principio no se opone a la celebración de contratos por tiempo determinado, ya que este principio se adecua a la expectativa del trabajador a conservar su empleo. Por otro lado, los sujetos del derecho del trabajo son aquellos que forman parte de una relación laboral y para que esta relación exista debe de haber por lo menos dos personas, el patrón y el trabajador. El trabajador, según el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, señala: trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Es decir, es la persona que presta un servicio a otra y que tiene diferentes formas de llamarse. Por ejemplo, obrero, asalariado, jornalero, operario, empleado, etc. Pero por lo regular se le llama trabajador. Existen diversos tipos de trabajadores, ya que esto es importante, debido a que de ello depende la relación laboral, la naturaleza de sus funciones y los derechos a los que tendrá acceso, así como las obligaciones al cargo. Existe el trabajador ordinario, que es aquel que realiza funciones comunes, y también existe el trabajador de confianza. La Ley Federal del Trabajo no señala cómo es este trabajador, pero sí establece sus funciones en el artículo 9 y 11. Encontramos, por ejemplo, en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, el cual se indica que el patrón es eximido de la obligación de reinstalar a uno de estos trabajadores mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50
ya que al perderse el vínculo fundamental de confianza, ya no hay razón de que el trabajador pueda seguir con esta relación, dado que pues ya no hay esa confianza para que se puedan seguir, ahora sí que unidos en trabajo. Por otro lado está el patrón. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores según el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo. Existen también tipos de patrones. Está el patrón sustituto, que es aquel que queda en sustitución de otro patrón y este debe de cumplir con las mismas obligaciones y derechos que hacía el verdadero patrón. También está el representante patronal. Son representantes patronales, por ejemplo, los directores, los administradores, los gerentes y los demás que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o en el establecimiento. Y por otro lado está el intermediario, que es la persona que contrata e interviene en la contratación de otra u otras personas para que presten servicios a un patrón, según el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Es la agencia especializada de la ONU que fue creada en 1919 en el Tratado de Versalles, que se encarga de las cuestiones relacionadas con el trabajo en el mundo. Entre sus objetivos principales se encuentran fomentar los derechos laborales, estimular oportunidades dignas de empleo, mejorar la protección social y reforzar el diálogo en cuestiones relacionadas con el trabajo. Las razones fundamentales de la constitución de la OIT es buscar la paz universal, que debe basarse en la justicia social. Hay condiciones de trabajo en el mundo que evidencian un estado de miseria y de injusticia social, lo cual es urgente cambiar y es una de las prioridades de esta organización. Y si algún país o nación no adoptara un régimen de trabajo realmente humano, existiría un grave obstáculo para los pueblos del mundo que deseen mejorar sus condiciones de vida. Existen convenios internacionales del trabajo. Por ejemplo, estos tienen la equivalencia de un tratado internacional, por lo que cuentan con la característica de ser vinculantes entre los Estados miembros de la OIT que los adoptan. En algunos casos, un convenio establece los principios básicos que deben aplicar los países que los ratifican, mientras que una recomendación relacionada complementa el convenio, proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación. En otros, las recomendaciones no se encuentran vinculadas con ningún convenio. También existe la aprobación o desaprobación de convenios, y cuando un convenio es aprobado por la Conferencia General, se comunica en los Estados miembros para su ratificación, debiendo someterlo a la autoridad de dicho país para que emita una ley y adopte otras medidas. Si dicha autoridad otorga el consentimiento, lo comunicará al director general de la OIT y adoptará las medidas necesarias para la aplicación de dicho convenio. Bueno, pues eso es todo. Espero haya quedado un poquito claro lo que es el derecho del trabajo y sus principios fundamentales. Hasta la próxima.